Vamos a volar un poquito con nuestra imaginación. Nosotros tenemos que hacer un viaje muy anhelado, un viaje muy deseado, un viaje al cual ya no podemos esperar más. Tenemos una gran maleta, valija, abierta, muy grande. Y obviamente empezamos a ver todo lo que vamos a poner en esa valija. ¿Qué cosas pondrían ustedes? Me gustaría escucharlos. ¿Qué cosas pondrían ustedes para el viaje? Vamos al lugar que ustedes siempre soñaron ir. Algunos de repente querrán ir al lugar donde hay nieve, otros querrán ir al pleno trópico, donde sea. ¿Qué cosas pondrían en su maleta, en su valija? Dinero. Muy bien. Ropa. Muy bien. Una cámara fotográfica, perfecto. ¿Qué más? Los boletos del avión, zapatos. ¿Qué más pondríamos? Documentos. La Biblia. La lección. No creo que muchos pondrían la lección, pero... Una pluma. ¿Qué más pondríamos en esa valija? Es grande, ¿eh? Es grande. Pasaporte. Las medicinas. Lentes oscuros, lentes de sol. ¿Qué más pondríamos? Pelotas. Perfume. Traje de baño. Más ropa. Más zapatos. Una laptop. Un teléfono celular. Eso sí estoy segura que todos lo llevaríamos. Aunque no tuviéramos comunicación al lugar donde vamos, pero él iría con nosotros. ¿Qué más llevaríamos? La Biblia. La lección. ¿Cómo? A mi esposa. No la pondríamos dentro de la maleta, obviamente. Pero acá empezó a surgir algo importante. Al viaje no solo llevaríamos cosas materiales, sino que acá Joe empezó a dar con lo principal. Él dice, yo llevaría a mi esposa. Acá dice, a mis hijas. No, pero es que especificó maleta. ¿Eh? Es que especificó maleta. Es que la maleta no cabe en la familia. No en la maleta, pero llevaríamos con nosotros al Señor Jesús, porque si Él no va con nosotros, no iría. A Cristo. Las vacaciones no se disfrutan a plenitud solo, tiene que ir uno acompañado para poder dar. Exacto. Saben que nosotros estamos a punto de verdaderamente hacer un viaje. Los eventos en el mundo están mostrando de que cada vez ese viaje está más próximo. La realidad nos está diciendo, y aunque no querramos enfrentarlo, a veces hasta nos golpea en la cara, anunciándonos de que ese viaje está muy próximo. Un viaje para el cual absolutamente todos ya tenemos el ticket pagado. Todos, sin excepción. Pero a veces nosotros pensamos que a ese viaje vamos a llevar una gran bolsa o una gran maleta. ¿Y saben qué? Llevaremos una muy pequeñita. Porque hay una sola cosa que no es material que nosotros vamos a llevar. Y eso es nuestro carácter. Pero yo diría que más importante que eso está en saber con quién quiero hacer ese viaje. ¿Con quién quiero hacer ese viaje? ¿Quién quiero que me acompañe a ese viaje? Ustedes dijeron muy bien, ahora cuando estábamos volando con nuestra imaginación, de que al lugar soñado, al lugar paradisíaco de la tierra, quisiéramos llevar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, al perro, al gato, a la abuela, al tío, al vecino. ¡Fantástico! Pero el viaje a la tierra prometida, ¿con quién lo queremos hacer? ¿Saben qué? Lo que ustedes están diciendo no está mal.
Queremos ir con nuestras familias, queremos llevar a nuestros hijos, queremos llevar a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro esposo, a nuestra esposa, etcétera, etcétera, etcétera. La lista puede ser interminable. Pero a veces eso queda en la teoría nada más. A veces eso está solo en la teoría. Vamos a ver algunas cosas que están registradas en la Biblia. En la Biblia hay mucha gente que viajó, muchísima. Vamos a ir al libro de Lucas, los primeros capítulos del libro de Lucas. Allí la historia nos cuenta, tras el nacimiento del Señor Jesucristo en esta tierra, y la responsabilidad de esos padres, ¿verdad?, en la educación de ese niño, después que fuera presentado en el templo a los 8 días de ser circuncidado el niño, dice la Biblia en el capítulo 2 de Lucas, y versículo 41, que los padres de Jesús iban todos los años a una ciudad llamada Jerusalén a celebrar la Pascua. Pero hay un evento especial en uno de esos tantos años, esos tantos viajes que hicieron a lo largo de los años de la vida del niño Jesús, que pasa algo importante y Lucas lo registra. A pesar de que Lucas no está presente cuando esto sucede, él lo registra. Y ese evento importante que ocurre, dice que cuando Jesús cumplió 12 años, dice el versículo 42, fueron allá todos ellos como era costumbre en esa fiesta. Pero pasados aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Imagínense la escena. Jerusalén, una ciudad por donde cruzaban muchas rutas, una ciudad importante, una fiesta especial como la Pascua, donde acudía gente de toda la región, de todos lados. Uno, si hubiera podido estar en ese momento allí, hubiera podido escuchar distintos idiomas también, porque al provenir de distintas regiones se hablaban también distintos idiomas. Una ciudad que en ese momento, en esos días de celebración, estaba atiborrada de gente, repleta de gente, donde las calles, yo me imagino, no darían abasto entre animales, gente, los niños corriendo. Una ciudad donde en esos días que se celebraba esta fiesta tan especial, parecía que revivía, donde todo era bullicio, donde todo era alegría, donde todo era ruido. En medio de toda esa algarabía, estaba el reencuentro con amigos que tal vez durante todo un año no se habían visto y esperaban a la fecha esta donde se celebraba la Pascua para congregarse todos en Jerusalén y volverse a ver. Había alegría. Estaba el reencuentro con familiares, ¿verdad? Estaba el reencuentro con gente que había pasado muchos años de repente porque no habían podido por otra circunstancia haber ido a festejar la Pascua el año anterior, ahora se volvían a ver. Había alegría, había gozo. Entre todo eso, las caravanas que llegaban a Jerusalén no eran de 2, 3, 4 personas, ni una familia, ni 2 familias. Habían caravanas que eran de multitud de personas que viajaban a Jerusalén, todos con el mismo objetivo, de ir a adorar a Dios al celebrar la Pascua. Y como dice muy bien el capítulo 2 de Lucas, José y María no eran indiferentes a eso y también fueron a Jerusalén a celebrar esa festividad. Y el niño Jesús ya tenía 12 años, ya era un muchachito. Pero pasa algo realmente muy notorio en ese momento. Una vez terminados los días de celebración de la Pascua, levantan todo el campamento y regresan. José y María regresan y toda la caravana regresa.
Y toda la gente regresa feliz porque habían tenido un encuentro con el Señor y porque además se habían encontrado con sus familiares, con sus amigos, con gente que habían estado anhelando ver durante este tiempo. Pero faltaba una persona en esa caravana. Y dice la Biblia, si ustedes leen los versículos siguientes, que estando a un día de camino, José y María se percatan de que su hijo no estaba con ellos. Un día de camino. O sea, no habían salido recién de Jerusalén. Un día de camino se percatan de que Jesús no estaba con ellos. Su hijo. Y ellos sabían muy bien cuando decían su hijo a quién se referían. Dice el deseado de todas las gentes que la desesperación anidó en el corazón de esos padres. Y enseguida empezaron a buscar entre las gentes y a llamarlo, a ver si alguien había visto a Jesús y dónde estaba Jesús. Pónganse ustedes en el lugar, ustedes como padres, desaparece un hijo de ustedes, están en el parque jugando y de repente no lo ven más. ¿Qué harían ustedes? Nadie me diga que siente alivio, por favor. Pero si hay una cosa que harían sería inmediatamente empezar a los gritos a llamar a ese hijo o a esa hija por su nombre. Y a cuanta persona encuentran por su camino le preguntan, ¿no vieron ustedes a una persona así, asá, gordita, baja, alta, flaca, lo que sea, vestía tal ropa, tal? ¿Sí o no? Sí, indudablemente que lo haríamos. Los padres de Jesús pasaron exactamente por la misma situación. Y lo que es más triste, a la desesperación de María y José siguieron los reproches, dice el deseo de todas las gentes. Entonces empezaron, porque fue tu culpa, no, porque fue la tuya, no, porque no lo vigilaste, no, tú lo descuidaste, no, porque yo te dije que... Eso fue lo que empezó a ocurrir entre José y María. Y deciden volver a Jerusalén. Y encuentran a Jesús sano y salvo en el templo, haciendo lo que él denominó después la obra de mi Padre. Fue un instante nada más que perdieron de vista a Jesús. Un instante. Pero eso sirvió para que la desesperación y los reproches ganaran el corazón de José y María. Un instante, nada más. Dice el deseado de todas las gentes también, bajo la pluma inspirada, de que ese momento que ellos perdieron al Salvador de vista por un instante, solo por ese instante, estaban perdiendo la mayor bendición, perdiendo de vista la mayor bendición. Porque por ese instante, Satanás estaba obrando con fuerza. Hay otros paseos registrados en la Biblia. Vámonos al capítulo 11 del libro de Deuteronomio. Tengan abierto ahí en el capítulo 11 y nosotros con la mente vamos a recordar los capítulos anteriores a este que mencionamos. El pueblo de Israel es llamado por Dios por fin a salir de Egipto. Tras haber estado bajo la opresión de los egipcios con trabajos más que forzados, el pueblo de Israel es llamado a salir de Egipto. Y empieza su larga peregrinación por ese desierto. Y muchas veces nosotros pensamos que sí, que iban los animales, y generalmente pensamos en gente adulta nada más que iba. Pero también en ese pueblo, en esa peregrinación por el desierto, iban niños. Iban niños. Y sabiendo el Señor cómo es el ser humano, dice una de las palabras para mí más bellas para aquellos que son padres. Y están registradas en ese capítulo 11. Vamos a leerla del versículo 18 en adelante. La versión que yo tengo es la versión Dios habla hoy. Lo dice en un lenguaje un poco más coloquial, por decirlo de alguna forma, más ameno, pero dice el contenido lo mismo. Versículo 18 del capítulo 11 de Deuteronomio dice así: grábense estas palabras en la mente y en el pensamiento.
átenlas como señales en sus manos y en su frente. Instruyan a sus hijos, hablándoles de ellas, tanto en la casa como en el camino, y cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanlas en los postes y en las puertas de su casa, para que su vida y la de sus hijos en las tierras que el Señor prometió dar a sus antepasados sea tan larga como la existencia del cielo sobre la tierra. Qué sabio el Señor. Porque en la medida que, como muy bien representaron aquí los jovencitos, el pueblo de Israel iba pasando por ese desierto y la columna de fuego y la columna de nube los acompañaba, el Señor jamás los dejó sin instrucción. Y muy preocupado el Señor, sabiendo de que esos niños, de que esos jovencitos, esos adolescentes, iban a ser el pueblo que después formaría las bases de esa Canaán prometida. El Señor les aconseja a los padres algo maravilloso, les dice a los padres algo maravilloso: instruyan a sus hijos, háblenles de mis palabras. ¿Cuándo? Cuando se les ocurra, cuando tengan tiempo, cuando quieran, cuando les parezca mejor. No, día y noche, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes en el camino, cuando andes haciendo tus quehaceres, cuando vayas de compras, cuando no tengas nada que hacer, cuando lo lleves al parque. Instruye al niño, háblale de mí, les está diciendo. Háblale de las experiencias que hemos pasado, háblales de cómo mostré mis maravillas al sacarlos de Egipto, muéstrales mi poder, cuéntales lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo. Cuéntales, muéstrales quién es Dios. Y si nosotros unimos esos dos viajes, más el primero al que yo hice referencia, que es nuestro viaje, que está muy cercano hacia la tierra prometida, la instrucción sigue siendo la misma. Pero yo me voy a permitir hacer una extensión. Porque para mí padre o madre no es el que tiene solo hijos, sino que aquellos que no tuvimos el privilegio o la dicha de tener hijos, tenemos exactamente la misma responsabilidad en la medida de que nos crucemos o que conozcamos a un niño. Exactamente la misma responsabilidad. Instruir a ese niño que el Señor permite que se nos cruce en el camino del Señor. ¿Cuándo? Siempre. Siempre, constantemente, sin desmayar. Ah, pero no es mi hijo, no es mi responsabilidad, no me interesa. Para eso que se encargan los padres, al fin de todo, ellos fueron los responsables de traerlo al mundo. ¿Sí? Tal vez son los padres biológicos, pero la responsabilidad es absolutamente de todos. ¿Por qué? Porque absolutamente todos, lo querramos o no, somos maestros. Y ahí me podrá decir, no, yo nunca hice un curso de magisterio, nunca fui a una institución para recibir un diploma de maestro. No, tal vez no, o tal vez sí. Pero todos, absolutamente todos, lo querramos o no, estamos con nuestras palabras, con nuestro ejemplo, con nuestras actitudes, hasta con nuestro pensamiento, enseñando algo a alguien que está a nuestro lado. Sea un bebé, sea un jovencito, sea un adulto. Pero todos, constantemente, estamos siendo maestros. Dice la hermana White, y al respecto de esto tiene pasajes ella realmente maravillosos, y yo los invitaría a aquellos que tengan la posibilidad de adquirir, o si ya lo tienen, rescatar de su biblioteca el libro de la conducción del niño. Tiene allí ella consejos realmente asombrosos y maravillosos para todos nosotros. Dentro de esos consejos y dentro de esas observaciones que ella hace, nos indica cómo debemos enseñar a ese niño, cómo debemos instruir a ese niño. Esas tácticas también se han usado en escuelas y en otros lugares donde no son instituciones educativas.
Y es hacerlo, mostrar cómo se hace y que lo haga bajo la supervisión nuestra. Yo no puedo pretender que un niño se siente a leer la Biblia, por ejemplo, si yo no lo hago. Si yo no lo hago. Yo no puedo pretender que el niño que está a mi lado empiece a aprender a cantar los coritos o los himnos si yo no lo hago. Yo no puedo pretender que mi hijo, mi hija, mi sobrino, mi sobrina, o el vecinito que tengo al lado, o el niño que acabo de conocer, o el joven que acabo de conocer, o el adulto que acabo de conocer que está a mi lado, tenga respeto o guarde silencio si yo no lo hago. No puedo pretender cosas que yo como maestro estoy enseñándoles que no se hacen. ¿Me explico? La escuela es el primer hogar, y en eso, perdón, el hogar es la primera escuela, al revés. El hogar es la primera escuela y en eso no hay discusión. Los padres son los primeros maestros que el niño ha de tener. Pero ¿saben qué? No hay una escuela para padres, desgraciadamente. Ojalá lo hubiera. Y sería muchísimo más fácil la tarea de todos. Pero no la hay. Y tenemos que ir aprendiendo con la escuela de la vida, a medida que va transcurriendo el tiempo y aprendiendo de nuestras alegrías y éxitos y a veces aprendiendo también de nuestros fracasos o de los fracasos de los demás. No hay escuela para padres, les decía, pero sí tenemos un maestro de maestros que está dispuesto a enseñarnos a ser padres, a enseñarnos a cómo conducir a ese tesoro que el Señor ha puesto en nuestras manos. Es cierto que a veces nos vamos a equivocar, sí, lo vamos a hacer, pero hay grandeza cuando reconocemos la equivocación a los pies de Cristo y volvemos a Él y decimos, Señor, me equivoqué, perdóname, pero quiero corregirlo, ayúdame a ver la solución de esto. ¿Saben qué, hermanos? Cuando nos equivoquemos, cuando demos un mal consejo, cuando recapacitamos, uy, ¿por qué le dije que hiciera eso? Uy, ¿por qué le pedí tal cosa? Cuando hacemos eso, hay grandeza en reconocerlo, en que nos equivocamos. Y no solo eso, corrijamos el error inmediatamente. No digamos, el tiempo se encargará, los amigos se encargarán, la iglesia se encargará. Porque tal vez el tiempo, los amigos o la iglesia lleguen tarde. Es responsabilidad nuestra. Y que cuando somos exitosos, seamos lo suficientemente humildes para ir a los pies del Señor a agradecerle por la lección que el maestro de maestros nos acaba de dar para educar a nuestro hijo. Nunca dejemos de escucharlos. Así nos parezca que lo que nos están diciendo no tiene nada de importante. Saben que los niños tienen a veces la característica de repetirnos más de una vez lo que ellos nos quieren decir. Ayer de noche, por ejemplo, estaba con una de mis sobrinas y hubo una frase que ella le repitió 2 veces. ¿Por qué piensan que los niños hacen eso? Muy simple. Una es para llamar nuestra atención. Como no pueden estar, ¡hey! Escúchame. Como no hacen eso, lo dicen una primera vez y espera. Si nosotros decimos, sí, pero... y seguimos con lo que estamos haciendo. ¿Cuál es el mensaje que le acabamos de dar? ¿Sabes qué? Lo que me dijiste ni me importa. Pero para la personita que te está hablando, sí es importante. Sí es importante. Mi gato perdió 4 pelos. ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? Perdió 4, 20 o 500 y quedó pelado. No me importa. Lo que la niña te está diciendo es, mi gatito perdió 4 pelos. ¿De quién te está hablando? De su tesoro. Que perdió 4 pelos. El gato capaz que ni se enteró que perdió 4 pelos. Pero ella se percató.
Entonces, como tú dijiste que no te importaba con tu actitud, tú no le dices a tu hijo o a tu hija, sabes que no me interesa lo que me estás diciendo, pero tu actitud se lo está diciendo. Como tú no le dices, qué bien, ni nada por el estilo, ella te lo repite. ¿Sabes qué? Mi gato perdió 4 pelos. Entonces ahí tú te empiezas a preguntar, acá hay algo más. ¿Saben lo que tenemos que hacer? Desgraciadamente Satanás se ha encargado de hacernos estar tan, pero tan ocupados y en cosas buenas que nosotros perdemos de vista la importancia de nuestros hijos y nuestras hijas. La gran mayoría del tiempo perdemos de vista la importancia de nuestros hijos y nuestras hijas, porque estamos ocupados pensando que tenemos que trabajar para darles de comer, para vestirlos, para calzarlos, para enviarlos a la escuela, que al otro día me tengo que levantar temprano, que está toda la casa patas para arriba y tengo que limpiar, y que el día solo tiene 24 horas y que yo preciso 50 horas por día. Cuando lo que deberíamos hacer es dejar a un lado todas esas cosas, sentarnos con quien nos está diciendo que su gato perdió 4 pelos y decirle, ¿y a ti qué te parece? ¿El gatito estará bien? Pero el gato no se va a morir porque perdió 4 pelos, indudable, eso lo sabemos. Pero lo que estamos haciendo es prestándole atención a lo que nos acaba de decir. ¿Saben lo que es más triste de todo esto? Que muchas veces esta historia no se repite con un gato que pierde 4 pelos. Lo más triste de todo esto, que muchas veces no tenemos tiempo para sentarnos con nuestros niños, abrir una de las historias de la Biblia y enseñarles de Jesús. A veces no tenemos tiempo, estamos tan ocupados corriendo, estamos tan ocupados en una carrera que muy pronto va a tener fin, que no nos preocupamos en sentarnos. Y hermanos, si tenemos que sentarnos en el piso, permítanme decirles que no nos va a hacer daño. Traten de no hablarle a un niño de altura. Es necesario sentarse, bajarse, hacer lo que sea, pues hagámoslo. Cuando estemos a su altura, la comunicación será mucho más efectiva. ¿Necesitas arrodillarte delante de tu hijo para quedar a su altura y poder hablar con él? Hazlo. No eres menos padre ni menos madre por eso. Al contrario. Al contrario. Pero pidámosle al Señor la sabiduría para emplear el tiempo adecuadamente. Para que tengamos tiempo para leerles historias de la Biblia. Hay historias fascinantes en la Biblia. Fascinantes. Quien le tocó predicar el sábado pasado en Layton hizo la historia del hijo pródigo, pero al hijo pródigo le puso un nombre, y el hijo pródigo no andaba a pie, sino que andaba en un vehículo, un auto del último modelo, y el hijo pródigo no se iba a una ciudad cualquiera, sino que se iba a una ciudad como Nueva York, y empezó a transformar la historia pasándola a nuestros tiempos, y yo dije, caramba, estaba prendida a mi asiento a ver en qué iba a terminar esa historia. Decía, pero Alba, reaccioná, es la historia del hijo pródigo, ya sabes en qué termina. Pero al haber sido pasada nuestro tiempo, se hizo más comprensible, más atractiva. Y nosotros, con la ayuda del Señor, tenemos exactamente la misma capacidad. Si yo me presento ante ustedes y les digo, bueno, ¿saben qué? José y María, era la Pascua, fueron a Jerusalén, hicieron su culto como debían hacerlo, regresaron, el niño Jesús no estaba entre ellos, lo fueron a buscar, se volvieron y se terminó el problema. Ok, sí, aprendí algo. Pero qué distinto es, José y María estaban preocupados porque el niño Jesús no estaba entre ellos y los padres empezaron a desesperar y empezamos a agregar la emoción a la historia y la empezamos a hacer más atractiva, con más vida. Lo mismo podemos hacer con la historia de José, de Daniel en el foso de los leones, de la creación y 1000 historias más que se encuentran en la Biblia. Adaptarlas para nuestros niños, sin salirnos de la educación que está en la Biblia. Cuidemos a veces nuestra imaginación, que nuestra imaginación no nos lleve a poner conceptos contrarios a lo que están en la Biblia. Pidámosle sabiduría al Señor.
El hogar es la primera escuela y los padres los primeros maestros. Y los padres tenemos la responsabilidad y la obligación y el privilegio de prepararnos a los pies de Cristo para enseñarles a nuestros niños. Y muchas veces nosotros perdemos de vista ese privilegio. Por eso hoy cuando yo les preguntaba de ese viaje a donde querían ir, o mejor dicho, del viaje que sí queremos ir, que es esa Canaán celestial. Le decíamos que vamos a llevar una maleta muy pequeñita porque lo único que va a ir dentro de eso es nada más que nuestro carácter. Y cuando hablábamos de a quién queríamos llevar, nosotros todos decimos, yo quiero llevar a mis hijos, yo quiero llevar a mi esposo, a mi esposa. A veces es solo teoría. Porque con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestros hechos, nosotros estamos diciéndole, ¿sabes qué? La lección de escuela sabática la hacemos mañana. Acabo de llegar muy cansado del trabajo. ¿Orar? Sí, anda a tu cuarto y ora solo. Yo ahora no puedo. Estoy muy cansada. Entonces, en teoría, estamos queriendo llevar a nuestros hijos. En la práctica, eso está haciendo que nuestros hijos queden aquí. La obra que tenemos es realmente muy importante. Y algo también que es importante es la unidad que debe haber entre esos padres en la educación de ese hijo. Al respecto, la hermana White dice, el esposo y la esposa han de estar estrechamente unidos en su obra en la escuela del hogar. Deben ser muy suaves y cuidadosos en su manera de hablar, no sea que abran una puerta a la tentación a través de la cual Satanás entre para ganar victoria tras victoria. Deben ser mutuamente bondadosos y corteses, obrando en tal forma que puedan respetarse recíprocamente. Cada uno ha de ayudar al otro a fin de rodear al hogar de una atmósfera agradable y sana. No deberían discutir en presencia de sus hijos. Deberían conservar siempre la dignidad cristiana. Padres, madres, nos están observando constantemente. Y no digamos como algunos dicen, haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, porque el niño eso no lo va a hacer, el joven eso no lo va a hacer. Si papá lo hace está bien, si mamá lo hace está bien, si papá lo dice está bien y le creo, si mamá lo dice está bien y le creo. Después de todo ellos van a la iglesia y imitan a Dios, quiere decir que Dios es igual que ellos. ¿Se dan cuenta la responsabilidad que tenemos? ¿Se dan cuenta del privilegio que tenemos? Que Cristo en persona nos quiere enseñar individualmente a cómo conducir a nuestros niños y jóvenes a la Canaán celestial para que eso sea una realidad, deje de ser teoría y pase a ser una realidad. Es hermoso el privilegio, es hermoso la responsabilidad. Y todos, absolutamente todos, no importa que en este momento tengas 14, 15, 16, 20, 50, 80 o más años de edad. Todos somos maestros. Fíjense ustedes donde hay 2 o más hermanos. ¿Qué hace el más pequeño? Imita al que le sigue. Es un maestro. Y ustedes me podrán decir, pero si solo tiene 5 añitos, ¿qué lo va a imitar? En todo lo que haga, en los berrinches, en no comer, en bañarse, en no bañarse, en juntar los juguetes, en no juntarlos, en todo lo imita. Absolutamente en todo. Por eso, pensemos más seguido en esta responsabilidad que tenemos. A veces nos preocupamos exclusivamente porque a qué escuela lo vamos a mandar. Y está bien que lo hagamos. Y está bien que planifiquemos para el futuro de nuestros hijos. Y decir, bueno, va a ir a tal escuela primaria, a tal secundaria, a tal universidad. Está bien. Pero permíteme decirte que ninguno de esos 3 grados de escuela, por lo cual tú te desvivas para mandarlo, va a suplir lo que tú y yo
teníamos que haber hecho en el hogar, que es la primera escuela, donde les enseñamos a ser obedientes, donde les enseñamos a ser respetuosos, donde les enseñamos a creer en el Señor y a mantenerlo como blanco. Los niños, los jóvenes, todos son un tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos y que un día, no muy tarde, nos ha de pedir cuenta. Permítanme leerles algo que recibí, y con esto ya vamos a concluir. Algo que recibí de parte de La Voz de la Esperanza, que a mí realmente me impactó muchísimo. Es una historia real. Y la quiero leer porque no quiero que se me pierda absolutamente ni un solo detalle. Mamá, ¿por qué brillan tanto los ángeles? La pregunta ha salido con toda naturalidad de los labios de una pequeña de apenas 6 años de edad. Acaba de comenzar la predicación y mamá, atenta a la misma, no ha contestado. Pero la niña de ojitos embelesados y sonrisa majestática insiste: «Mamá, ¿por qué brillan tanto los ángeles?». Esta vez mamá la ha escuchado perfectamente. Además, ha notado que su niña no aparta la vista de la plataforma aún al formular su pregunta. Con oculto embeleso tenía ocupados los sentidos, estaba como absorta. Por fin mamá responde con sus propias preguntas. ¿A qué viene esa pregunta ahora? ¿Qué tienen que ver los ángeles con el culto y la predicación del pastor González, Frank González, que estamos escuchando? La niña se muestra confundida por las preguntas. Ella está viendo claramente a un ángel al lado del predicador y ha supuesto que mamá lo ve también. «Mamá, el ángel que está con el pastor Frank, ¿por qué brilla tanto?». La madre no puede hacer más que admirarse entre esperanza y temor, entre sobresalto y alegría. Ante algo así, todo ingenio es corto y toda lengua balbuciente y tartamuda. Ha llegado el momento de partida para el predicador. Se ha dirigido al vehículo y la atención de la niña sigue clavada con fijeza en el seráfico acompañante del mismo. Por fin, el entusiasmo le gana a la timidez y la chiquilla, dejando a su mamá atrás, arranca alegre al encuentro del celestial visitante. Pronto se ve intimidada por el gran resplandor que relumbraba del ángel como rayos y le hacían respetuoso y formidable. El pavor, el susto, le entorpecían el movimiento de los pies y le pasmaban sus sentidos. Seguramente hubiera desmayado de no ser por algo. Lo que más encandilaba de aquella extraña epifanía, los ojos del ángel, de un azul de celeste infinito que recreaban, calmaban y apacentaban su corazoncito sobresaltado y parecían decirle: «No temas». Una paz increíble colmaba de alegría y contento el alma de la pequeña. También una esperanza. ¿El ángel le hablaría? ¿Traería algún mensaje divino? ¿Acaso no le había dicho su mami que los ángeles son mensajeros del Altísimo? Con valentísima resolución, ardor y fe, esperó. Era todo oídos, y el mensaje no se hizo tardar. En voz grata, armoniosa y clara, el ángel le daría el más oportuno de los mensajes. «Prepárate, Jesús viene pronto». El incidente relatado aquí tuvo lugar durante las más recientes conferencias del equipo evangelístico de La Voz de la Esperanza en Tecax, un pueblo del estado de Yucatán, México, que se encuentra a las afueras de las famosas ruinas mayas Chichén Itzá. Prepárate. Jesús viene pronto. Mi hermano, mi hermana, preparémonos, pero no solo nosotros, nuestros hijos que vayan también, que ellos no se pierdan de ese encuentro. ¿Tú quieres estar en la Canaán celestial? Yo sí, yo quiero estar allá. Pero no seamos egoístas, porque como egoístas no vamos a entrar a la Canaán celestial. No seamos egoístas, no seamos irresponsables. Preparémonos
pero preparemos también a nuestros hijos. Recordemos que somos la presencia de Cristo en el hogar. Es lo que ven nuestros hijos. ¿A qué Jesús le predicamos? ¿Al que grita? ¿Les predicamos al Jesús que no me importa, no te das cuenta que vengo cansado del trabajo? ¿Ese Jesús? ¿O el Jesús que ama? El Jesús que es paciente, el Jesús que se interesa, el Jesús que es toda dulzura, el Jesús que no importa cuántos habitantes somos en el mundo, tiene tiempo exclusivamente para nosotros. El Jesús que no importa que sean las 3 de la mañana o las 5, nunca está cansado para escuchar nuestra oración. El Jesús que siempre está dispuesto a ofrecernos su hombro y su abrazo cuando lloramos. Que esa sea la preparación que como adultos, como padres, como tíos, como abuelos, como lo que sea que el Señor nos ha llamado, tengamos de ahora en más. Que esa sea la preparación que haya dentro de nuestro hogar. Que esa sea la enseñanza.